Maestros, pues continuamos con el trayecto formativo de aritmética organizado por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas en este 2021. A continuación, les voy a presentar al siguiente ponente, que es el maestro Rubén Alejandro Águeda Altúzar. Él es matemático de profesión, tiene estudios sobre enseñanza y filosofía en las matemáticas, experiencia docente en ciencias de alrededor de 14 años, principalmente en los niveles medio superior y superior. Su trabajo se ha desarrollado en instituciones del centro del país, como la Universidad Nacional y la Unidad de Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente labora en el Tecnológico Nacional de México y la Universidad de La Salle Bajío. Pues le damos una esplendorosa bienvenida al profesor Rubén Alejandro Águeda Altúzar, quien nos presentará una interesante ponencia. Adelante, maestro Rubén. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestros, por el espacio. Buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Y a ver si ya con este ratito que tuvimos, despejamos un poquito la mente, ¿verdad? Vamos a adelantar el tema que teníamos planeado. Vamos a hablar de el cálculo del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Es cierto que ya en tiempos pasados ya platicamos un poquito al respecto. Déjenme, vamos a compartir la pantalla. Creo que si me apoyan, maestros, creo que no me deja compartir. Adelante, Ya está. ya puede. Ok, muchas gracias, maestros. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de algunas propiedades de los números que nos van a permitir trabajar con el mínimo común múltiplo y máximo común divisor, pero sobre todo lo que me gustaría platicar en este rato que nos queda es de algunas ideas que nos pueden servir de manera didáctica para que podamos construir los conceptos con los muchachos, ya sea a nuestro nivel secundaria o en el nivel bachillerato, sobre todo en el nivel secundaria, que es donde nos gustaría como diseñar este tipo de actividades. Pues bueno, las primeras cosas que me gustaría platicar son sobre los números primos. Ya en otros tiempos hemos trabajado un poquito con este tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué son los números primos? Y para esto voy a hacer referencia a las ideas, ¿de dónde vienen las ideas? Tienen que ver con Euclides y su libro 7. Como todos ustedes saben, pues Euclides tiene mucha historia, tiene mucha importancia tanto en cuestiones didácticas como en matemáticas formales inclusive, porque una de las grandes ventajas, uno de los grandes aciertos de Euclides en la época clásica fue el dar el salto del tener conocimientos prácticos de geometría, como se sabe que lo tenían, por ejemplo, los egipcios. Lo que hace Euclides es saltar de esa parte de conocimientos prácticos, que quiere decir, digamos, los conocimientos que tenían los egipcios como el diseño de algunos terrenos, la elaboración de algunas digamos, los egipcios se les desbordaba el Nilo, ¿verdad? Y empezaban ellos a volver a construir los linderos de sus tierras para poder saber dónde comenzaba un terreno y dónde terminaba el otro. De hecho, la palabra geometría tiene ese origen, ¿verdad? El geos y metrón, que es la medida de la tierra, es por este tipo de conocimientos. Lo que hace Euclides, a diferencia de los egipcios, es, como ustedes ya seguramente saben también, es organizar y sistematizar todo ese conocimiento y analizar qué conocimiento venía a partir de otro. Entonces, en cuanto en el libro 7 de los elementos, si ustedes ven por allí alguna edición de los elementos en español, no duden en conseguirla, por favor, quédensela. Yo tengo por aquí esta edición, vean, es una edición muy bonita de Editorial Gredos. En algunas ferias de libro en tiempos pasados aparecían incluso en descuentos esos libros. Es muy interesante leer a Euclides y rastrear en ese libro cómo se habla de los números primos, porque para empezar hay muchas ideas detrás de todo esto y vamos a ir poquito a poquito. Por ejemplo, para los griegos, para Euclides, un número
tenía que ver con la idea de pluralidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues la pluralidad de un número, nosotros hablábamos de un número, los griegos hablaban de un número, siempre y cuando hubiera una reunión de objetos, una reunión de una cantidad más grande que uno. Por eso, seguramente ustedes han escuchado en algún momento que los griegos consideraban al uno, no lo consideraban un número, porque precisamente no era un ejemplo de esa pluralidad de la que estamos hablando, ¿verdad? Si nosotros ya extendemos el concepto de número, hemos extendido la idea al número uno. Nosotros sí consideramos al uno como un número. Incluso por ahí hay algunas discusiones en donde ni siquiera el cero se considera como un número, pero bueno, nosotros también lo consideramos un número, es un número importante, pero los griegos no lo consideraban número, o sea, no consideraban el número al uno porque no era una reunión, ¿verdad? No había una reunión de objetos, no había una pluralidad. Los griegos no tenían un sistema de numeración como tenemos nosotros que data de los árabes, ¿verdad? Ya la invención de los números y de las operaciones algebraicas, aritméticas, inclusive tienen que ver con eso. Y nosotros ya podemos trabajar con todo ello, pero los griegos tenían muy asociado a la idea de número, a la idea de medición y la idea de la longitud de los segmentos. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una unidad, digamos, estamos hablando de un segmento de una unidad, un centímetro, digámoslo, para fijar ideas nosotros. Entonces, lo que significaba para los griegos un número era pues pensar cuántas veces cabía este segmento en este otro, ¿verdad? Un segmento un poquito más grande. Y bueno, Euclides lo dice de ciertas maneras muy particulares. Dice que la medida de este segmento significa la reunión de esta unidad de medida y que el número es la representación de esa medida. Porque bueno, hay que tomar con cuidado la idea de la medida, porque para nosotros, ¿qué significa medir una longitud? Lo que significa es tomar, por ejemplo, una unidad de medida que para nosotros es el metro y la comparamos con la longitud que queremos medir. Pero nosotros tenemos ya un procedimiento sofisticado que significa tomar la unidad de medida y si la unidad de medida no cabe un número entero de veces en lo que queremos medir, tenemos que partir la unidad y al partir esa unidad, pues entonces ya hablamos de pedazos más pequeños, decímetros, centímetros, e inclusive si no alcanzamos a acomodar una cantidad entera de veces esos centímetros, pues partimos otra vez la unidad, ¿verdad? Pero no es en ese sentido en el que los griegos tomaban una unidad de medida y la comparaban con otra, sino nosotros vamos a hablar de segmentos, cuando hablamos de número, en el sentido del libro 7 de Euclides, es porque hablamos de que la unidad de medida cupo un número entero de veces en el segmento que queremos medir. En este sentido, podríamos tener que la unidad la medida de este segmento podría ser, por ejemplo, perdón, ustedes aquí también está haciendo frío y como que está queriendo hacerme daño. Son 6 unidades, por ejemplo, podríamos decir, que mide este segmento, ¿no? Más o menos es lo que mide si lo comparamos allí. Y entonces vamos a tener unos segmentos que son un poquito más fundamentales, que ahorita vamos a ver en qué sentido son un poco más fundamentales, que van a tener, por ejemplo, 2 unidades de longitud o 3 unidades. Y ustedes seguramente ya están teniendo idea de a qué me refiero, ¿verdad? Déjenme, vamos a dibujarlos bien. G y H. Bueno, entonces si yo tengo ejemplos de segmentos que tienen esas medidas, ustedes podrían decir, bueno, estamos dándole muchas vueltas a este asunto, ahorita van a ver por qué. Es importante como observar nuestros fundamentos para nosotros saber a qué nos referimos, ¿verdad? Con las ideas o de dónde vienen las ideas que nosotros tenemos. Y bueno, puse ahí 3 ejemplos de segmentos. Uno que tiene 2, otro que tiene 3, uno que tiene 5 unidades. Esos segmentos, si ustedes los observan, y vamos a compararlos con segmentos más grandes. Lo que hace Euclides en su libro 7 es comparar este segmento, por ejemplo, de 2 unidades, y él va a decir
que este segmento cabe 3 veces en el segmento más grande que mide 6, y entonces esa es la idea de la multiplicación, ¿verdad? Si yo digo que este segmento cabe 3 veces en el de 6, estoy diciendo que el número 6 se puede construir a partir del 2 si utilizo 3 copias de él. O análogamente, si utilizo el segmento de 3 unidades y lo pongo 2 veces en el segmento de 6, pues estoy construyendo también el segmento de 6 utilizando el segmento de 3, ¿sale? Pero bueno, esto que estoy haciendo con el segmento de 6 unidades, no lo puedo hacer de ninguna manera con el 2 y con el 3. ¿Por qué? Porque como no está permitido para mí, para Euclides, para la aritmética, con segmentos, el partir un segmento, o sea, hacer pedacitos mi unidad de medida, entonces lo único que puedo yo hacer es tomar la unidad de medida y meterla 2 veces aquí. Pero entonces, cuando yo puedo construir un segmento más grande a partir de otro más pequeño, voy a decir que ese segmento grande toma parte, digo, el segmento pequeño forma parte o toma parte del segmento más grande, ¿sale? En otras palabras, lo que quiero decir es que el 6 es un múltiplo del 2, hablando en términos aritméticos, ¿verdad? Pero como el 2, por ejemplo, lo tengo que construir a partir de la unidad de medida, y la unidad de medida es el 1, y el 1 no es un número, no es una pluralidad, entonces este número 2, este segmento que mide 2, el segmento que mide 3, el segmento que mide 5, son unidades fundamentales. O sea, son segmentos que se comportan más o menos como la unidad, pero que no son una unidad. O sea, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que el segmento de medida 2, 3, 5 son plurales, ¿verdad? O sea, son una reunión de unidades. Esos sí son unos números con los que puedo yo construir otros segmentos. Por eso es que el 2, el 3 y el 5 se consideran como segmentos fundamentales o primarios o números primos. Esa es la idea de los números primos. Nosotros decimos ya, como tenemos permitida la divisibilidad entre varios números, que por ejemplo, el número 7, pues es un número primo, y nuestra definición de número primo, ¿qué cosa es? Pues es un número que solo se puede dividir entre uno y entre sí mismo, ¿verdad? Que es el número 7 otra vez. Pero para los griegos, ese dividir entre uno no es posible, o sea, no existe la división entre uno. ¿Por qué? Porque no puedo yo construir un segmento más grande, una pluralidad grande, a partir de un segmento que no es plural. No sé si me explico en la idea, ¿sale? Entonces, pues resulta que el segmento de una longitud prima, o sea, el número primo, es un segmento que es plural y que se comporta como si fuera mi unidad de medida. Por eso cuando hacemos la criba de Eratóstenes y vamos tachando todos los números como el 6, que se puede construir a partir del 2 o a partir del 3, es que quedan sobrando los elementos fundamentales, y en este caso son los números primos. O sea, de ahí viene la idea del número primario, el número primo. Hasta aquí déjenme ver el chat a ver si hay alguna pregunta. Creo que no, ¿verdad? Bueno, ¿se entiende esta idea, maestros? Podría parecer mucho, mucho rollo, pero normalmente el elaborar estas ideas cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad? Como yo normalmente les digo a mis alumnos, a veces soy muy hablador, por decirlo de alguna manera, y la gente se va con la idea de que lo que estoy diciendo es como muy sofisticado, pero no, ¿verdad? Es normalmente el verle muchas aristas a las cosas, ¿sale? Bueno, ¿y por qué hablamos de este tipo de cosas? Porque eh, entonces, en resumen, tenemos como dos maneras de hablar de una medida, ¿verdad? Los problemas griegos de no encontrar un número que me ayude a medir la diagonal de un cuadrado, por ejemplo, es un problema sofisticado si ustedes se dan cuenta de que mi medición significa comparar un número entero de veces una unidad de medida en otro segmento, ¿verdad? O sea, cuando nosotros tenemos esto, pues ya el Pitágoras nos permite decir que esto es raíz de 2. O sea, el teorema de Pitágoras o de la escuela de Pitágoras, que dicen algunos historiadores,
porque algunos cuentan que no fue necesariamente planteado por Pitágoras, sino alguno de los miembros de su secta, ¿verdad? La escuela pitagórica. Entonces, ¿qué significa medir en este sentido? Hay dos maneras de medir, vamos a ponerlo aquí. Dos maneras de medir que nos permiten construir dos tipos de números. Esta manera de medir la pongo ahorita para que se note la diferencia y para que observemos que en este sentido es en el que no voy a trabajar, pero se lo señalo porque lo quiero descartar. ¿Qué significaría medir la diagonal de un cuadrado? Bueno, no me salió muy cuadrado, pero ¿qué significaría medir la diagonal de un cuadrado? Significa que voy a agarrar una unidad de medida y la voy a comparar aquí encima, ¿verdad? Entonces la pongo una vez y entonces digo, ya cupo una vez la unidad de medida. Luego tengo que partir mi unidad de medida en 10 pedazos y resulta que esa unidad de medida cabe 1, 2, 3, 4 veces, ¿sale? Entonces tengo 4 décimos. Y entonces luego voy a tener que dividir en 10 pedazos el pedazo que haría la décima parte, que entonces tengo centésimos, y así voy a estar haciendo para obtener mi raíz de 2, ¿verdad? Lo inconmensurable de estos números, que es a lo que se refiere la palabra irracional, porque por ahí se señala también que esto de irracional o racional es una mala traducción del latín, se deberían de haber traducido como conmensurable o inconmensurable. La idea es que sea inconmensurable porque si ustedes observan, la unidad de medida se va a estar partiendo cada vez en pedacitos más pequeños y ustedes nunca van a terminar, porque una de las características de este tipo de números es que tienen una cantidad infinita de decimales y cada decimal que agrego significa que partí mi unidad de medida en pedacitos y estuve acomodando pedacitos en la longitud y resulta que el proceso de medir es un proceso infinito, ¿sale? Entonces, por ese tipo de problemas les causaba muchas broncas a los griegos, ¿sale? Ese es uno, ¿verdad? Otro de los problemas que normalmente sucedieron es el cálculo de la orilla de un círculo. O sea, de la circunferencia, ¿verdad? Porque no es lo mismo el círculo que la circunferencia. Y como nosotros sabemos, la circunferencia es pi por d. En algún momento, trabajando en un museo de ciencias, y había en ese museo varias maquetas en donde ponían varios círculos de tamaño distinto. Entonces, la maqueta tenía, por ejemplo, aquí una cadena que ustedes tenían que acomodar en la circunferencia y luego tomaban la cadena y la medían para que vieran ustedes que la diferencia, bueno, la división entre la circunferencia y el diámetro del círculo nos daba normalmente pi. ¿Sale? Entonces ponía varios círculos diferentes y en algún momento le explicaba a un señor y yo le decía, oiga, pues es que usted toma la cadena, lo divide entre el diámetro y siempre le va a salir el mismo número. Pero resulta que el número que usted no puede medir en el mismo sentido en el que no se puede medir con procedimientos finitos a raíz de 2, ¿verdad? Entonces, por ahí el señor estaba muy emocionado porque, ojalá, me gusta pensar que en algún momento fui capaz de construir la idea, ¿no? Con el señor y con su hija. Y yo le decía, bueno, inclusive si usted considera un radio enorme como el de la Tierra y suponiendo que la Tierra es una esfera y la corta y tiene un círculo, pues entonces también va a pasar lo mismo, ¿no? Es como la idea de la proporcionalidad, porque en la misma manera en la que va incrementando el diámetro, también se va incrementando la circunferencia, ¿verdad? Entonces, es impresionante que aquí haya surgido un número que no se puede calcular con procedimientos finitos. Ya ustedes lo saben, ¿verdad? No sé qué más es pi, no me sé tantos decimales de pi. Y pues bueno, hay muchas historias ahí alrededor, ¿verdad? Que hay gente que incluso tomó los decimales de pi, le va asignando una nota musical e incluso hay piezas musicales construidas a partir de todos los decimales de pi o de la razón áurea, que también son números de esta naturaleza, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, esta es una manera de medir, o sea, por eso lo señalo, en la que no me va a generar como las cuestiones aritméticas. Ahondo tanto en el tema para que más o menos quede claro que no es en este sentido que estamos hablando de la comparación de una unidad de medida en, otras, en una longitud más grande, ¿verdad? Entonces, esta manera de medir nos genera decimales, pero incluso
genera decimales ahí abominables, ¿verdad? Con una cantidad infinita de decimales que nunca van a terminar y que no cumplen con ningún patrón, ¿verdad? Como el 1/3, el 1/9 son números, son fracciones que sí nos generan decimales infinitos periódicos, ¿verdad? Eso sí son fracciones. Bueno, la segunda manera de medir, que es la que a mí me interesa, es no tanto de lo que acabo de hacer, es como agarrar la unidad de medida y partirla en pedazos, o sea, es como hablar hacia el interior de la unidad de medida, por decirlo de alguna manera. Cuando la unidad de medida busco acomodarla a un número entero de veces, estoy hablando de aritmética en el sentido griego, ¿verdad? Entonces, la aritmética de los griegos, de Euclides, va a ser comparar esas unidades de medida con, con otros segmentos más grandes, ¿sale? Y en este sentido es que los números primos serían estos. Los griegos, como decíamos, no consideran a esto un número y mucho menos es primo, ¿verdad? Si es un número, pues no puede ser primo. Por eso es que esa notación, esas definiciones se conservan todavía a la fecha, ¿no? El 1 no se considera un número primo, se consideran primos el 2 en adelante. Inclusive por ahí hay algunas notas históricas en los elementos en donde dice que el Euclides consideraba como primos del 3 en adelante, ¿verdad? Los segmentos que no se podían subdividir con otra pluralidad, ¿verdad? Pero que inclusive Aristóteles sí ya considera el 2 como un número primo. Bueno, hay muchos otros textos por ahí muy bonitos. La historia es muy amplia y pues uno normalmente se pierde, ¿no? En esas noches de desvelo en que uno no tiene nada que hacer o no puede dormir y ya se pone uno a leer a los griegos, ¿verdad? Ya para no dormir definitivamente. Bueno, entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque en este sentido, los números primos son como los bloques que me van a permitir construir los otros números. O sea, son las pluralidades fundamentales que permiten construir los segmentos más largos, o si lo quieren ver de esta otra manera, me permiten construir a partir de la multiplicación los otros números más grandes, ¿verdad? ¿En qué sentido podemos pensar esto? Bueno, me hubiese gustado estar de manera presencial y hubiéramos hecho a lo mejor algún montón de tarjetas y podríamos mostrarles a los muchachos cómo construir los números, inclusive yo creo que desde la primaria, con varias tarjetas, ¿verdad? En vez de reunir segmentos, podríamos reunir tarjetas y decir que estamos construyendo otro número a partir de la multiplicación. Entonces voy a ejemplificar, por decir algo, aquí un número, o sea, en este sentido vamos a decir que estoy construyendo aquí, que estoy construyendo el 2 al cuadrado por 3 por 5, o sea, 3 por 5, 15 y por 4 estoy construyendo el 60, ¿sale? Una pluralidad, un número, un segmento de longitud 60 unidades, es intrascendente que tenga 60 unidades, ¿verdad? Porque, digamos, solamente es una referencia. Está construido a partir de estos 3 segmentos, ¿vale? Entonces, por eso es que los números primos son tan importantes. Incluso en seguridad cibernética, normalmente cuando se cifran los mensajes o cómo funcionan las cuentas de seguridad en los bancos, tienen que ver con números primos muy grandes. Entonces, si nosotros tenemos un número muy grande y lo queremos dividir en números primos, pues un programa de cómputo normalmente lo puede hacer, pero cuando hay un primo muy, muy grande, al programa le cuesta mucho trabajo. Entonces, ese costarle trabajo es lo que hace que una clave sea segura, ¿sale? Pero bueno, eso tiene que ver con teoría de código, se le llama a esa parte de las matemáticas. Y bueno, si yo construyo los números de esta manera, entonces estoy trabajando de manera algebraica. O sea, estoy siendo como las mamás que nos dan algo de comer y nosotros no nos los comemos, nos los vuelven a guisar de otra manera y entonces ahora sí, ¿verdad? Así como le hacía mi mamá con mis chayotitos con huevitos, ¿verdad? En fin, lo que estoy haciendo es trabajar, le estoy poniendo números, en realidad estoy usando
símbolos familiares para quien está viendo este tipo de actividades, pero en realidad estoy trabajando como con cuestiones algebraicas, ¿sale? Esa es la idea del número primo para Euclides. O sea, esa es la idea de no poder dividir mi número. No sé si me explico. El 2 ya no lo puedo partir, es una entidad fundamental, es una pluralidad, porque si lo parto, entonces ya convierto al número, lo convierto en pedazos del 1, que no es un número, ¿sale? Entonces, aquí estaría hablando, por ejemplo, de x cuadrada por y por z. O sea, estos son como los fundamentos de lo que les quiero platicar enseguida, ¿vale? Entonces, tratar a un número, o sea, es eventual, en este caso es una mera casualidad que yo pueda expresar el 60 a través de esto, porque lo que yo quiero es centrarme, poner mi atención en cómo se descompone el número a través de estas entidades. Si yo no sé quién es X, ni quién es Y, ni quién es Z, pues entonces estoy hablando como de los bloques o de la manera de construir mi número utilizando estas partes. ¿Sale? Y bueno, vamos a ver algunas propiedades entonces, o vamos a ver en qué sentido vamos a utilizar todo esto para calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Entonces, primero, máximo común divisor. Normalmente, ¿qué nos dicen nuestros maestros de secundaria, de bachillerato? Pues es un divisor, es común y es máximo. ¿Sale? Son las tres cualidades. Cuando estamos trabajando con algunos números, por ejemplo, voy a poner aquí el 24 y el 18, pues ¿qué hacemos como mnemotecnia, verdad? Pues buscamos un número que divida a los dos al mismo tiempo, eso quiere decir que es un divisor común y que sea máximo, ¿sale? Esa idea de que sea máximo normalmente a los muchachos les cuesta mucho trabajo, inclusive en el lenguaje, no me dejarán mentir, cuando uno les dice, tráeme al menos dos, cuando mucho tres, dos o más. En mis cursos de probabilidad, en donde normalmente se les pregunta, calcula la probabilidad de que al menos dos monedas hayan caído en águila, ¿no? Profe, ¿qué quiere decir al menos dos? Profe, ¿qué quiere decir cuando mucho? Bueno, la idea del máximo pareciera ser que cuesta un poco de trabajo, ¿verdad? Y vamos a ver en qué sentido la vamos a aplicar. Yo creo que es como el punto más importante de todo esto. En fin, entonces, ¿qué hacíamos recordando el método para calcular el máximo común divisor? Pues cuando nos poníamos en automático, inclusive yo hace unos años todavía hacía esto, eh, veo cuáles son los divisores primos, ¿verdad? O sea, porque son los fundamentales, son los bloques que me van a permitir construir esto. Entonces, calculo la mitad, me quedaban 12 y 9. Luego tenía la necesidad, para poner un orden, a veces conviene como decir, voy usando el número primo hasta que ya no lo puedo usar más y entonces me paso al siguiente primo por mantener un orden, porque sea didáctico, porque todos estemos convenidos en el mismo procedimiento, ¿verdad? Y en este caso pongo la mitad, me queda 6 y 9, pero ya no voy a marcar los números que no dividen a los dos al mismo tiempo, porque como estoy hablando de un divisor común, si el número no divide a los dos, pues no me interesa, ¿verdad? Entonces, igual aquí otra vez vuelvo a usar el 2 hasta que tengo el 3 y el 9, no lo marco porque no divide 9, 3, 1, 3, sí ya lo marco, y bueno, si tengo necesidad de despedazar el número completamente hasta que se quede el 1, le pongo el 3, pero este 3 pues ya no forma parte de los divisores comunes, ¿verdad? Y entonces, pues decía yo 2 por 3, 6. Ahí está el máximo común divisor, ¿no? Y así en abstracto y con el método, pues no tiene ningún significado, ¿verdad? Simplemente estoy siguiendo un algoritmo, trabajando con un pequeño método, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes piensan en los números, así como yo les estaba platicando ahorita, despedazados de manera algebraica, o sea, este número sería, ¿cuántos son? 4 por son 8 por 3, ¿verdad? Su descomposición en primo sería esta, por un lado. La descomposición del 18 sería 3 por 3, 9, por 2, 18. Y entonces vemos cuáles son los que tienen en común, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió? Si marqué el 2, este 2 que marqué por acá, fue porque los tenía en común, es como para ver la estructura, y este 3 lo marqué, pues también es porque estaba en los dos lados. Y entonces lo que sobra es precisamente lo que no tienen en común los números.
Si tratamos de construir esta idea para diseñar alguna actividad que sea didáctico y llegar, digamos, a este método de cálculo simplemente como un procedimiento, una mnemotecnia, así como cuando hacemos un acróstico para memorizar algo, entonces yo creo que vale más la pena trabajarlo con los estudiantes. Hay quien dice, por ejemplo, que los gringos, como le dicen al máximo común divisor, el máximo factor común. O sea, en el inglés normalmente lo ponen así, ¿verdad? Entonces, piensan en una situación como esta. Si tú tuvieras el 18 más el 24, lo piensas más o menos de manera algebraica, de la siguiente manera. O sea, lo que hacemos es, por ejemplo, el 6, que yo ya sé que se obtuvo de aquí, ¿verdad? Bueno, me faltó marcar mi 3. Si yo factorizo el 6 de las dos cosas, 6 por 3 me da 18 y 6 por 8 me da 24. ¿Sale? Entonces, si yo estuviera ante esta situación, que básicamente es una situación algebraica en donde yo tengo que factorizar o quitarle a los dos números lo más grande que tengan en común, entonces justifica el hecho de que aquí adentro me queden cosas que ya no tienen nada en común. ¿Vale? Si yo pienso en el 3 y en el 8 como bloques, pues estaría pensando, por ejemplo, en que el 3 tiene un bloque de 3 nada más y que el 8 está construido a partir de 3 bloques de 2. ¿Qué tienen en común estos números? Pues nada, ¿verdad? A pesar de que el 8 no es un número primo, o sea, es un número compuesto, es una pluralidad que se puede construir a partir de esta pluralidad del 2, no tiene nada en común con el 3. Y entonces cuando tenemos este tipo de situaciones es cuando decimos que los números 3 y 8, la pareja de números 3 y 8, son primos relativos. ¿Sale? Porque la relación en la que uno no se puede construir a partir del otro, o sea, no necesariamente son primos, pero como uno no se puede construir a partir del otro, como que no tiene nada que ver a través de la relación de divisibilidad. Entonces, por eso se les llama primos relativos. Y cuando uno encuentra primos relativos, es porque estamos hablando de esa característica. Ya no tienen nada en común, porque todo lo que tenían en común ya se lo quité. ¿Sale? Déjenme ver, creo que me están escribiendo algo en el chat. ¿Qué dice por allí? Ah, escribí algo mal. A ver, déjenme ver. 3 por 8, 24. ¿En cuál Ah, sí. Por eso decía que es un 8, ¿verdad? Digo que es un 4. Sí, muchas gracias. A ver, permítanme. Sí, lo vamos a corregir. Es un 4, ¿verdad? 6 por 4, 24, sí. Por eso digo que son dos bloques de 2. Muy bien, muchas gracias, maestros. Sí, bueno, la idea es la misma, ¿verdad? No deja de ser cierto todo lo que les dije, afortunadamente, con la corrección que me hicieron. Muchas gracias. ¿Sale? Entonces, bueno, la idea es que estoy poniendo todo esto. Yo sé que ustedes definitivamente se saben todo este relajo, pero más bien a lo que me quiero referir es a esa idea, ¿verdad? Lo máximo que se tiene en común y que si se lo quitas, quedan cosas que ya no tienen nada en común. ¿Sale? Entonces, este es máximo factor común. Y estoy haciendo mucho relajo, mucho brinco y sombrerazo dando el suelo tan parejo, porque quiero que piensen en las siguientes actividades que les voy a platicar en términos de estos temas, ¿verdad? Y bueno, ya nada más para mencionarlo, si aquí tuvieran, por ejemplo, la misma situación, x 3 factores, y, inclusive para los primeros temas de álgebra, yo creo que vale la pena plantear la factorización por factor común, que también les cuesta mucho trabajo a los muchachos del primer año de bachillerato, la factorización por factor común, porque la idea de abstraer, o sea, de reunir, por ejemplo, lo que tienen ustedes acá, o sea, si yo les pido factoriza x al cubo y más xy al cuadrado, a los niños les cuesta mucho trabajo el tener a la mano esa idea de qué tienen en común, porque para empezar, a veces la expresión no tiene significado, ¿verdad? Pero bueno, si nosotros pensamos en que son reuniones de objetos, así como lo estoy poniendo yo ahí arriba, que es una de las maneras en las que luego yo lo explico y me ha funcionado,
es que entonces podemos ver que incluso si se podría hacer como en objetos físicos, como les decía, con tarjetitas, podríamos quitar una copia de la X y una copia de la Y, que es lo que le podemos quitar en común. Entonces pongo XY aquí y lo que me sobra es, ¿qué cosa es? Son dos copias de la X y una copia de la Y, ¿verdad? Sí estoy haciendo bien las cosas. A ver, permítanme. Sí, ¿verdad? 2 por 3. Sí, es que escribí las cosas al revés. Bueno, es Y con X, ¿verdad? Bueno, bueno, está bien. Vamos a dejar así como estaba. Sí, este es el 4, donde me había equivocado, ¿verdad? Es 2 por 2 y este es el 3 que yo tenía aquí. O sea, es la misma idea. ¿Por qué? Porque en el álgebra emulamos lo que sucede con números en particular, ¿verdad? Sale, x cuadrada más y. Bueno, si lo pensamos de esa manera, pues ustedes observan el x cuadrada con el y, ya no tienen nada en común, y el xy es lo máximo que tenían en común estas dos cosas, ¿sale? Un detallito a propósito de que estoy poniendo esto en la pizarra, normalmente también hay niños que piensan, y eso es muy, muy interesante, oiga, ¿y por qué nada más apareció el xy una vez y lo tenía dos veces? ¿No? O sea, como los niños piensan, aquí aparece una vez el XY, aquí aparece otra vez el XY. Digo, menciono esto porque también me llama mucho la atención las cuestiones de desarrollo cognitivo. Entonces es súper interesante observar a los muchachos cuando uno les está platicando algo que para uno es muy, muy común a lo mejor porque ya pasó uno por allí varias veces y a veces hasta hemos pasado usando como las mismas técnicas. Los niños piensan, tienen XY, ¿y por qué aquí aparece una vez solamente la XY? Si aparecía dos veces allá, ¿qué le pasó a la otra copia? ¿No? Es algo muy interesante. Y bueno, normalmente yo relaciono eso con el lenguaje y les digo, piensa en la siguiente frase, tienes un niño y un adulto, eh, no sé, atendidos. ¿Sale? La palabra atendidos, que es una especie como de adjetivo, hace referencia a estos dos. Y entonces quiere decir niño atendido y adulto atendido. Bueno, es por citar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo relaciono con el lenguaje y les platico que son como las reglas del juego y que cuando decimos atendidos es el adjetivo que califica tanto a un sustantivo como al otro y reemplaza la frase niño atendido, adulto atendido, ¿no? Se pueden usar otras palabras definitivamente, ¿verdad? Ustedes pueden tener más creatividad que yo en este momento, pero lo relaciono con eso, ¿sale? Entonces, es como la idea de mostrar las cosas en común. ¿Qué me dice por allí? Bueno, sí, por ahí la maestra Lorena dice que está de acuerdo conmigo. Muchas gracias, maestra. Sí, es importante, ¿verdad? Es lo bonito de poder platicar con colegas, porque definitivamente yo cuando los escucho, que estaba escuchando las pláticas anteriores, o en este momento que tengo yo la fortuna de tener el micrófono, ¿verdad? Nos entendemos. Muy bien. Entonces, ¿para qué todo este relajo? Vamos a pensar ahora mejor en problemas, ¿verdad? Problemas de uso del máximo común divisor. Máximo común divisor en problemas. Incluso fíjense, la notación cuando uno dice MCD es común que lo ponga en mayúscula porque nos da la idea que estamos quitándole a los números, a las parejas, a los grupos de números, lo máximo que tienen en común, ¿verdad? Le quito lo más posible. Sale. Entonces piensen en el siguiente problema. Ustedes tienen un suelo embaldosado, bueno, tienen a lo mejor un salón, ustedes se compraron un salón de fiestas y y el salón de fiestas tiene una longitud de 18 metros y otra de 24 metros, ya saben para dónde voy, ¿verdad? Y lo que ustedes quieren es embaldosarlo, o sea, ponerle mosaico, pero usando la menor cantidad de piezas posibles, ¿sale? Poner mosaico cuadrado, ¿verdad? Usando la menor cantidad de piezas posibles. Este problema, esta situación, se podría presentar antes de platicar todo
lo que yo les acabo de comentar, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque si yo diseño alguna actividad, incluso podría ser como el fundamento para platicar para elaborar algún material didáctico, o inclusive si lo queremos hacer con los niños de primaria, pues bien, podríamos pues hacer la maquetita y mostrarles piezas de diferente tamaño, ¿no? Y podemos poner ahí los cuadritos y ver en qué casos se usan más cuadritos, en qué casos se usan menos, y finalmente llegar tal vez a la conclusión de que se está usando el máximo común divisor, ¿sale? Y bueno, ¿en qué situación se usa el máximo común divisor? ¿O qué podrían pensar ustedes de este problema? ¿Por qué se los pongo como máximo común divisor? ¿Y qué tiene que ver con la palabra menor, verdad? ¿Sale? Los problemas de llenar un espacio con figuras geométricas, que la gente le llama teselaciones, son problemas bien interesantes. Construir una reunión de figuras geométricas para cubrir un espacio, o sea, construir una tesela, se le llama, son problemas interesantes porque tienen ahí muchas matemáticas de fondo. Incluso por ahí seguramente han escuchado el problema de los 4 colores, que consistía en buscar la manera de pintar el mapa de Europa, pintar los países del mapa de Europa únicamente con 4 colores, con la condición de que 2 países vecinos no tuvieran el mismo color. Problema que resultó bastante difícil y que lo resolvieron despedazándolo en muchos casos a través de cómputo, ¿verdad? Pero hay otros tipos de problemas también muy interesantes en ese sentido. O no sé si conocen, seguramente conocen a Escher también. Maurits Cornelis Escher, lo voy a apuntar por acá. MC Escher. Este, este señor fue un grabador, me parece que austriaco, que trabajó con un geómetra de apellido Coxeter. Se encontraron alguna vez. Coxeter le platicó de los principios geométricos y Escher, como era un artista, pues los implementó. No sé si han visto ustedes estas figuras en donde eh, hay una serie de personas caminando en una escalera que aparentemente va bajando, pero ustedes vuelven a ver que vuelve a subir, o estas ilusiones ópticas donde hay una columna que al parecer está en la esquina de una parte del techo y termina en la esquina opuesta del piso de abajo. Ese tipo de cosas son situaciones que tienen muchas matemáticas, hay mucho de geometría. Seguramente en el próximo trayecto los profesores van a hablar de eso. Y son situaciones muy vistosas y que pueden dar pie a discusiones interesantes, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿por qué usamos el máximo común divisor? ¿Por qué esta es una situación donde usamos el máximo común divisor? ¿Quién nos escribe por ahí o alguien si gusta escribirnos? Bueno, la maestra Claudia dice, los mosaicos deben ser lo más grande posibles. Pues sí, ¿verdad? Pero el hecho de que la figura sea un cuadrado también es importante, porque al ser un cuadrado quiere decir que yo debo de acomodar la pluralidad de los segmentos, o sea, así como lo estábamos platicando al inicio, ¿verdad? Debo de acomodar los segmentos para que la longitud del segmento del mosaico, la longitud de la base y del ancho, tiene que ser del mismo tamaño en los dos lados para que sea un cuadrado y tiene que dividir al mismo tiempo al 24 y el 18. ¿Sale? O sea, bueno, es una longitud muy grande, ¿verdad? Como para hablar de mosaicos, a lo mejor podemos hablar de una pieza de concreto, ¿no? Pero pues lo que puedo yo hacer para quitarme de problemas, pues es dividir en metros, ¿no? Una cuadrados de longitud de 1 metro, pongo 24 de acá, 18 aquí y ya se acabó, ¿verdad? Pero ahí no estoy usando la menor cantidad. Entonces, la necesidad de usar la menor cantidad para que la longitud sea lo más grande posible hace que la longitud del cuadrado sea precisamente el máximo común divisor de las dos cantidades. ¿Sale? Bueno, entonces, si yo calculo el máximo común divisor en este caso, perdón, ¿había una pregunta? ¿Algo escuché por allí? ¿No? Ya estoy escuchando voces. De tanto que le digo a la gente que son como sesiones espiritistas, luego las videollamadas, a lo mejor sí ya tengo un espíritu chocarrero por aquí. Bueno, sí, entonces el máximo común divisor me ayuda a tener la longitud más grande.
O sea, que el máximo común divisor aquí sea 6 y 6. Quiere decir entonces que voy a poder yo cuadricular esta longitud, ¿verdad? No me va a salir muy derechito. Entonces tengo acá 4 pedazos y de este lado tengo 3, ¿verdad? Y esa es la mínima cantidad de piezas, suponiendo que son cuadrados, ¿no? Otras preguntas que se pueden hacer: ¿cuántos cuadrados es la cantidad mínima que debe de tener? Y bueno, tiene que ver con el máximo común divisor. Ok, es un problema que se puede utilizar. Otro problema interesante es el de un video que tengo por aquí. Vamos a ver si lo podemos mostrar. Bueno, ahorita en una pausa lo ponemos. ¿Dónde más utilizamos el máximo común divisor? Piensen ustedes esta es una situación 1, ¿verdad? Situación 2, en la simplificación de fracciones. ¿Sale? Si yo quiero simplificar una fracción de estas, pues bueno, obtengo su máximo común divisor. Yo sé que ese es un 6 por 4, un 6 por 3, ¿verdad? Y ya puedo cancelar el máximo común divisor y me queda el 4 con el 3. ¿Sale? Este juego también se puede asociar con lo que estábamos platicando hace un momento, ¿verdad? Del 24 más 18, que es el 6 multiplicado por el 3 más 4. ¿Sale? Entonces, otra vez, los que están aquí adentro no tienen nada en común y esto es lo más que le puedo quitar en común. Lo más que le puedo quitar en común es el máximo común divisor y los que están aquí ya no tienen nada que ver entre sí. O sea, y es una fracción simplificada, ¿verdad? Bueno, es otra situación. Y hablando en cuestiones lógicas, creo que ya le di muchas vueltas al asunto. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios para que yo no esté como periquito, ¿verdad? Una tercera situación podría ser la siguiente. Dijimos el 24 es 2 por 2 por 2 por 3. Y el 18 fue, ¿qué dijimos? 2 por 3 por 3. Sí. Entonces, también se pueden construir ese tipo de ideas con diagramas de Venn. ¿Sale? O sea, podríamos pensar aquí los divisores primos del 24. O sea, es como para construir esa idea de lo común y lo que no tienen en común. Y aquí los divisores del 18. Entonces, en los divisores del 18 ya vimos que el 2 por 3 es el máximo común divisor. El 2 y el 3 están aquí en común. Aquí estos dos pueden estar de este lado y aquí va a quedar un 3. ¿Sale? Entonces, en los diagramas de Venn, incluso lo ven en los memes que dicen por allí, lo que quiero y lo que puedo, ¿no? Y en fin, hay varias cosas por ahí, incluso un poco ahí graciosas, ¿no? Entonces, lo que queda en la intersección, lo que tienen en común, es el máximo común divisor. ¿Sale? Entonces, otra vez, aquí en esta región debe de haber cosas que ya no hay aquí, o sea, tienen que ser ahí primos relativos y lo de en medio, pues ya no es precisamente el máximo común divisor. Bueno, ¿qué más? Sale, hay otra manera de construir el máximo común divisor que también tiene que ver con los segmentos y también se puede diseñar en alguna actividad con los muchachos. Vamos a poner se le llama el algoritmo de Euclides. Como ustedes saben, Euclides, como les había mencionado en su libro 7, bueno, del libro 7 en adelante, son los libros de aritmética de los elementos. Tiene una manera de construir el máximo común divisor que atiende a cuestiones geométricas. Si nosotros lo presentamos como, como un procedimiento, que es lo que significa un algoritmo, ¿verdad? Una receta, lo presentamos de manera aritmética, puede parecer medio esotérico, pero si lo pensamos en términos geométricos, es bastante normal. ¿Sale? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Supongan ustedes que yo quiero calcular el máximo común divisor del 75 y el 108. ¿Sale? Son dos números que en apariencia no sabemos qué es lo que tienen en común. Entonces, ¿qué hace Euclides o cómo funciona su algoritmo? Euclides hace lo siguiente. Vamos a ver si me alcanza la pizarra. El primer paso es dividir el 108 entre el 75. ¿Sale? O sea, tomamos el número mayor y el número más pequeño para ver cuántas veces cabe el pequeño en el más grande. Entonces, cabe una sola vez y lo que nos queda son 33.
Volteo a ver para acá porque ya tengo aquí mi acordeón, ¿verdad? Para no tardarme demasiado. Y entonces este residuo, que evidentemente tiene que ser más pequeño que el 75, me proporciona otra pareja de números con la que yo puedo hacer lo mismo. ¿Sale? O sea, voy a trabajar ahora con el residuo y con el número más pequeño, porque de alguna manera como que el mayor ya lo despedacé. Es como la idea. Ahorita vamos a ver el fundamento de esto. Entonces, 75 lo divido entre 33 y toca a 2, ¿verdad? Son 66. Aquí me hacen falta entonces 9. Y otra vez tengo la pareja 33 y 9. Entonces, nuevamente, 33 lo divido entre 9, ¿verdad? Déjenme hago bien las cosas. Y me toca a 3, 27 sobran 6. Otra vez la pareja 9 con 6. Bueno, el más grande con el residuo toca 1, sobran 3. Y entonces el 6 lo divido entre 3, toca 2 y queda 0. En el momento en que me da un 0, lo estamos poniendo aquí, ¿verdad? En el momento en que me da un 0, yo ya sé que el máximo común divisor es este vato de acá. El 3. Y ese es el algoritmo de Euclides. Si lo ven de alguna manera y lo razonan como que buscando el fundamento, se ve medio esotérico, ¿no? Pensando en números. Entonces, si lo pensamos en segmentos, vamos a platicarlo un poquito. A ver, creo que por ahí hay una pregunta. Creo que no, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuál es la idea? Fíjense lo que estoy haciendo. Segmento grande de 108, segmento chico de 75, ¿verdad? Lo comparo y me sobra un pedazo. Ese pedazo lo comparo con el más pequeño y así me voy. Entonces, lo que estoy haciendo en el fondo es comparar el segmento de 108. Veo cuántas veces cabe el de 75 en el de 108, ¿verdad? Cabe una vez y me sobra esta región, que son 33 unidades, ¿verdad? Luego tomo estas 33 unidades y las comparo aquí y me sobra otra región, ¿verdad? Que es el de 9. Este de 9 lo comparo con el 33 y así voy haciendo las comparaciones hasta que llego a la unidad fundamental. Es un procedimiento geométrico. Si lo analizamos en ese sentido, así nos queda el máximo común divisor. ¿Sale? Pero bueno, también puede funcionar para como otro método diferente para construir el máximo común divisor. ¿Sale? El 108 dice 18. Ah, sí. Por eso digo que es 108. Sí, ustedes disculpen, luego me pongo de intenso ahí con la plática y llegamos a algunos errorcillos. Bueno, en fin, eso es como la idea del máximo común divisor. En el mínimo común múltiplo, las cosas son un poquito más fáciles, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, es parte de la emoción, dice la maestra Lorena. Sí, exacto. Bueno, en el mínimo común múltiplo no es tan esotérico, ¿verdad? En el mínimo común múltiplo tenemos ese tipo de problemitas en donde tenemos, por ejemplo, 3 barcos o 2 barcos que hacen varios viajes, ¿verdad? Un barco hace 5, llega al puerto cada 5 días, otro cada 10 días y el otro cada 12 días, ¿no? Entonces, el mínimo común múltiplo, ¿qué cosa es? Pues el lugar en donde se van a encontrar los 3 de nuevo. Si los 3 salen al mismo tiempo, donde se encuentran los barcos, pues en el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Y bueno, para el mínimo común múltiplo, si hablamos de los bloques con los que se pueden construir los números, ya con esto voy a terminar, porque creo que por ahí ya estamos sobre tiempo. Un número lo voy a construir con el 5, el otro número lo voy a construir con 2 por 5, ¿verdad? O sea, con un bloque del 2 y otro bloque del 5. Y el otro número lo voy a construir con 3 bloques del 2, bueno, 2 bloques del 2, 4 y un bloque del 3, ¿verdad? Entonces, el mínimo común múltiplo, si trabajamos con bloques, lo que nos hace es, bueno, aquí hay que hacer este tipo de preguntas. ¿Qué tiene él que no tenga yo, verdad? En ámbitos amorosos, esta pregunta puede resultar muy frustrante para uno,
pero en este sentido es como la pregunta adecuada, ¿verdad? Porque vamos viendo qué puede ofrecer cada uno de los números, hablando de los bloques, como para llegar a un punto de encuentro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea del mínimo común múltiplo? Recolectamos todas las piezas, ¿no? Diferentes y las tomamos en las máximas cantidades que haya que tomarlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes observan el barco, le vamos a poner nombre, ABC. Entonces, esos son los barcos ABC, ¿verdad? Si ustedes observan qué tiene el C que no tiene el B, pues es un 3 y un 2 más, ¿verdad? ¿Qué tiene el B que no tiene el A? Pues tiene un 2 y así, ¿no? Entonces, la cosa es que complementemos todos los números hasta todo lo que necesitan para que los tres lleguen a tener lo mismo y ese es nuestro mínimo común múltiplo, ¿verdad? Es el punto de encuentro, que se puede ejemplificar en problemas de engranes, ¿no? Tengo yo dos engranes, un engrane que tiene 10 engranes, una pieza mecánica que tiene 10 engranes, otra que tiene 12, las dos tienen una marca en medio, entonces giran, ¿verdad? Una es más chica que la otra. ¿A los cuántos giros se vuelven a encontrar? Pues hay que ver el mínimo común múltiplo otra vez, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya con esto vamos a terminar, porque creo que fui muy chorero el día de hoy y y estamos, ya estamos ahí sobre el tiempo. Eh, tenemos, por ejemplo, tengo yo dos copias del 2, entonces debo de completar los demás números a que tengan dos copias del 2. Le pego una copia del 2 y aquí necesito pegarle otras dos copias, ¿no? Ahí está. Sale. Una copia del 3, todos deben de tener una copia del 3, sale, ahí ya la tengo, aquí le pongo una copia del 3, aquí le pongo una copia del 3. Y a este vato le falta una copia del 5, ¿no? Como les digo, ¿qué tiene el que no tenga yo? Sale el 5. Hacemos la multiplicación, pues evidentemente nos va a dar lo mismo para todos, porque los tres números ya están completados a que todos tengan lo mismo, ¿verdad? Y entonces el mínimo común múltiplo, ¿qué cosa es? Pues es 2 por 2, 4, por 3, 12, por 5, 60, ¿no? Y entonces yo puedo decir que si los tres barcos salen al mismo tiempo, a los 60 días se van a volver a encontrar por primera vez. Y esta es la idea del mínimo, ¿sale? Porque como lo estoy completando con los elementos fundamentales, con los números primarios, los primos, entonces el hacer este bloque de completaciones, por decirlo de alguna manera, tenemos ya el número en el donde van a coincidir por primera vez. Entonces, el mínimo común múltiplo es el lugar donde coinciden por primera vez, pero es el número que me dice cada cuánto van a coincidir, cada 60 días, cada 2 meses, ¿verdad? Entonces, lo que le va haciendo falta también tiene que ver con el máximo común divisor. Y bueno, lo que va a quedar ya de tarea es ver por qué el máximo común divisor, tareita. A mis alumnos de ingeniería se asustaban cuando yo les decía tareita porque me decían, Rubén, alucino tus tareitas. Bueno, es que les dejaba ahí cosas sofisticadas para pensar, pero ustedes son mucho más listos. Máximo común divisor multiplicado por mínimo común múltiplo de dos números, pensando que tengo dos. Bueno, déjenme lo escribo bien. Ya por las prisas ya no lo estoy escribiendo bien. Máximo común divisor de dos números A y B multiplicado por el mínimo común múltiplo de A y B es lo mismo que la multiplicación de los dos números. ¿Sí es cierto eso? Bueno, piénsenlo. Es una propiedad de la que por ahí me parece que habló al final el maestro Higinio. ¿Y por qué sucede eso? Pues piénsenlo en términos de los bloques, ¿verdad? El punto de encuentro más lo que tienen multiplicado por lo que todos tienen en común, creo que es la división. No, sí está bien, creo que sí, está bien. Entonces, les va a dar la multiplicación de los dos números. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues voy a dejar de presentar, maestros. Si gustan, convierto en PDF esto y se los comparto un ratito más. ¿Vale, vale? Para que lo tengan por allí a la mano. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? Maestro Tiscareño. Hola Rubén, soy Mónica Monroy. Yo voy a Maestro cerrar la Tiscareño. sesión. ¿Cómo estás? Gusto en verte. Pues mira, ahorita he estado monitoreando el chat. No veo dudas. De hecho, salen comentarios muy positivos. Están muy agradecidos, que muy clara tu explicación y amena, que les gusta cómo llevas la sesión.
que muy claro, y que te agradecen, ¿no? Que compartas los materiales, muy dinámica la sesión. Entonces, pues hay como estos comentarios de agradecimiento. Y pues bueno, yo también agradecerte por participar en este taller, en esta penúltima sesión del trayecto formativo de aritmética. Ya con esto vamos a cerrar el día de hoy y pues bueno, recordarles que el día de mañana ya es la última sesión de talleres de este trayecto formativo, arranca a las 8 de la mañana y termina a las 2 de la tarde y también comentarles que a las 12 del día de mañana, sábado 13 de febrero, se tendrá la conferencia propuesta para la educación matemática en el siglo XXI en México con el maestro Antonio Román Martín Adrián de España, ¿no? Y posteriormente será la clausura y evaluación de estos cursos del trayecto formativo de la enseñanza de la aritmética. Pues entonces los animamos a participar mañana para este cierre. La conferencia va a estar muy interesante y pues también les recordamos que por favor tomen asistencia con la liga que mandó el maestro Paul para que posteriormente les puedan estar haciendo llegar sus constancias de participación. Pues muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias a todos. Espero que hayan sacado mucho provecho de esta sesión. ¿Quieres decir algo, Rubén? Adelante. Sí, sí, muchas gracias. Solo que me den un minuto para compartirles la liga de las pizarras que acabo de generar. Claro que sí, adelante. Y si me dejan tomar mi asistencia yo también, porque no había visto la liga. Bueno, Sí, ya, claro, por aquí anda ahorita, la buscamos de nuevo, en el chat, la compartimos de nuevo, aquí está. Ahí está. Sí, muchísimas gracias, maestros. A ver, déjenme comparto entonces la liga al PDF. El PDF no se genera, maestros, en el mismo color negro o blanco. Digo, negro con los colores que se tienen, pero bueno, de alguna manera sirve de referencia ahí. Y si hay algún comentario o alguna necesidad, pues ahí saben ustedes que estamos al pendiente. Perfecto. También hay una pregunta por aquí que si dicen que a los que no son miembros activos otorgarán constancia, recuerden que la constancia se otorga si se registraron para este trayecto formativo, si realizaron el pago y también si han cumplido con el mínimo de asistencias requerido para su acreditación. Bajo esos criterios, entonces estarán recibiendo su constancia. Ya con esto, bueno, Rubén, tú ya nos dices, ¿ya compartiste la liga todavía en el chat? No. Creo que no, creo que nada más se lo mandé al maestro Tiscareño. Discúlpeme, maestro. Ajá, a lo mejor ponerle ahí ¿cómo se llama? Para todos. Sí, exacto. Solo que no pude poner la liga, estoy compartiendo el archivo para Ah, que... ok. Ahí está, perfecto. Ya está, ¿verdad? Súper, muy bien. Entonces ya para que por favor los que participaron, tenemos ahorita 106 participantes, puedan por favor descargar el archivo en PDF que nos acaba de compartir el maestro Rubén. Pues bien, eso sería todo por el día de hoy. Agradecemos mucho su participación. Gracias, Rubén. Que descansen y nos vemos el día de mañana. Buenas noches.